descansa ya, en tierra santa estás, y a librar mi pueblo muy pronto tú irás. Y la salsa ardía, no se consumía, porque el poder de Dios llenaba aquel lugar. Y la salsa ardía, no se consumía, porque el poder de Dios llenó aquel lugar. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? ¡Aleluya! Caminó por tiempo en el desierto, huyendo del poder del faraón, pensando en el dolor de sus hermanos, sin saber dónde Dios lo guió. A un buen lugar Dios lo llevó, su familia prosperó, y en una zarza Dios le habló y le ordenó: tus pies descalza ya, en tierra santa estás, y a librar mi pueblo muy pronto tú irás. Y la zarza ardía, no se consumía, porque el poder de Dios llenaba aquel lugar. Y la zarza ardía, no se consumía, porque el poder de Dios llenó aquel lugar. Y la zarza ardía, no se consumía, porque el poder de Dios llenaba aquel lugar. Y la zarza ardía, no se consumía, porque el poder de Dios llenó aquel lugar. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, y he escuchado su clamor. Ahora pues, ve, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ve, porque yo estaré contigo. A un buen lugar Dios lo llevó, su familia prosperó, y en una zarza Dios le habló y le ordenó: tus pies descalza ya, en tierra santa estás, y a librar mi pueblo muy pronto tú irás. Y la zarza ardía, no se consumía, porque el poder de Dios llenaba aquel lugar. Y la zarza ardía, no se consumía, porque el poder de Dios llenó aquel lugar. Y la zarza ardía, no se consumía, porque el poder de Dios llenaba aquel lugar. Y la zarza ardía, no se consumía, porque el poder de Dios llenó aquel lugar. El poder de Dios llenó aquel lugar. Creo que podemos empezar con el favor de Dios nuestro Señor. El cordial saludo para todos. Vamos a plantear primero el título de nuestro tema. Vamos a ver el tema número 6, el Dios de Israel, la esclavitud y el éxodo. Nos propone como meta, dentro de esta sesión de nuestro proceso de formación, el entender el sufrimiento de Dios, por la esclavitud de los pobres, y considerar el dolor de Dios de Israel al ver a su pueblo esclavizado, para que también nosotros hagamos algo por los pobres. Entonces, como vemos, tendremos las dos tareas. Por una parte, mirar la historia de la esclavitud en Egipto y ver este inicio del éxodo, pero también considerar las esclavitudes de nuestros tiempos para ver qué podemos hacer nosotros por todos nuestros hermanos que más sufren, por quienes están padeciendo las esclavitudes modernas. Entonces será ese, pues, el título y nuestra meta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te agradecemos, Señor, porque elegiste y llamaste a Moisés para liberar de la esclavitud al pueblo israelita. Concédenos la gracia de servirte en tu iglesia, uniéndonos al clamor de tu pueblo. Amén. Amén.
para nuestra reflexión, como nos ha propuesto ese himno ya de entrada, vamos a considerar el episodio de la zarza ardiente. Pero tenemos que tratar de ver como todo este contexto. El libro del Génesis termina justamente con la historia de José y de Jacob. Después Jacob, el papá de José, ¿no? Entonces nos narra todos los acontecimientos después que las tribus de Jacob se establecieron en Egipto. Recordamos la hambruna, recordamos la interpretación de los sueños de José y en la parte final, entonces ya la muerte de José. ¿Qué sucede entonces? Entramos al libro del Éxodo. Entonces, en el comienzo del libro del Éxodo nos narra que una vez que muere José y sus hermanos, también hay un cambio en el faraón. Ha muerto el faraón, el que había acompañado esta parte de la historia de estos dos pueblos de Egipto y de Israel. Y en esa nueva experiencia, el nuevo faraón se da cuenta que el pueblo de Israel está creciendo mucho. Por una parte, tenemos como dos factores fundamentales de la historia que se va a desarrollar. Por una parte, el crecimiento de la comunidad de los israelitas. Ese crecimiento del pueblo de Israel llevó al faraón a reflexionar que en algún momento iban los israelitas a ser mucho más que los egipcios, ser más numerosos. Y si serían más numerosos, pues obviamente que serían como los dueños del país, que se adueñarían de ese territorio. Y ante esos miedos es que procede el faraón a someter esclavitud y a limitar el número de hijos. Será interesante en algún momento de nuestra reflexión podernos plantear el porqué de esa experiencia, que podamos nosotros interiorizar en ese primer control de la natalidad que nos narra el libro del Éxodo. No puede haber muchos hijos. ¿Por qué? Porque será un pueblo grande. Que no haya muchos hijos. ¿Por qué? Porque nos van a dominar. Entonces es mejor que haya poquitos. Y el método de la natalidad que tuvieron fue asesinar a los niños arrojándolos al Nilo. Surge así la historia de Moisés, cuyo nombre significa rescatado de las aguas, como lo sabemos. Entonces Moisés, recordamos la historia, que las señoras que atendían los partos debían arrojar los niños al río Nilo para que murieran ahogados, y este niño tuvo la excepción, lo colocaron en una canastilla, es encontrado río abajo por una hija de Faraón, y rescatan al niño y toda la historia que se desarrolla. ¿Qué sucede luego? Esa es la primera causa. Pero la otra causa es que el pueblo de Israel, estando viviendo en ese país de Egipto, teniendo los egipcios una cultura marcada por una religión politeísta, donde tenían varios dioses, en esa experiencia de estar tantos años viendo el culto, viendo las fiestas religiosas de ellos, empezaron ellos también a inclinarse ante los ídolos. Empezaron los israelitas, teniendo la experiencia del único Dios, del Dios de Israel, tuvieron esa inclinación hacia esas experiencias religiosas que estaban ya viviendo en Egipto. Entonces tenemos las dos causas. Por una parte, del pueblo de Egipto, que deciden controlar, que deciden dominar, que deciden no solamente controlar la natalidad, sino someter el pueblo a la esclavitud, someterlos, mantenerlos con trabajos duros, evitarles ser libres. Y de otro lado, entonces esa es la primera causa. La segunda, la tendencia a la idolatría de parte de los israelitas. Sea un momento para
significar que la idolatría es postrarse ante falsos dioses, es creer en la existencia de falsos dioses. La idolatría es darle culto a falsos dioses. Insisto, como ellos estaban en Egipto con esa religión politeísta, entonces ellos caen en esa situación. El texto, pues, que nos propone para nuestra reflexión en esta tarea de contemplar al Dios de Israel en este episodio de la esclavitud y del éxodo, entonces es el capítulo 3 del libro del Éxodo, del versículo 1 al versículo 10. Si alguien quiere hacer la lectura para nosotros seguirla, le agradecemos mucho. Lectura del libro del Éxodo. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Tras su mando con el rebaño, el desierto llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel del Yahvé en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Pensó pues Moisés: voy a acercarme para ver este extraño caso, porque no se consume la zarza. Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Le dijo: no te acerques aquí. Quítate de las sandalias que llevas puesta, porque el lugar que pisa es suelo sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, y el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Yahvé le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los givitas, de los jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto la opresión con que los egipcios los afligen. Así que ponte en camino. Yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos a contemplar en este momento que Dios nuestro Señor creó al ser humano y lo creó libre. Debemos recordar en las narraciones de la creación que Dios creó al hombre, varón y mujer, que los creó a su imagen y semejanza. Que además de eso, le dio a él cierta autoridad sobre los animales. La narración nos cuenta cómo nuestro Señor le da autoridad al hombre para ponerle nombre a todos los animales. Hay una relación importante porque le da también la tarea de cuidar y de cultivar, de hacer crecer, de hacer crecer. No es un Señor a la manera déspota, de dominador, de destructor, sino que es Señor, el hombre es Señor a la manera de hacer crecer, de permitir también la obra de Dios en todo esto. Dios nos crea a su imagen y semejanza y nos crea libres. ¿Qué sucede en el desarrollo de la historia bíblica?
que el ser humano como que no le gustó la libertad, que nuestro Señor, la primer prueba de la libertad, le pide nuestro Señor a Adán y Eva que pueden comer de todos los frutos del jardín, que pueden alimentarse también de la carne de algunos de los animalitos que hay por allí, que todo lo pueden, pero menos, aquí viene la experiencia de la libertad, menos de este, menos de este. ¿Qué es entonces el pecado? El pecado, independientemente de cuál sea el pecado, pero el pecado es como un abuso de la libertad que le da Dios al hombre, y ese abuso de esa libertad le hace perder la libertad y lo convierte en esclavo. Mire usted la experiencia de Adán y Eva. Después de andar libres, de estar caminando, de estar disfrutando, de ser amigos de Dios, ahora el pecado los hace que se escondan. El pecado los hace sentir desnudos. El pecado los aísla y entre ellos mismos empieza a generarse un problema. A Adán solamente échele culpa a la mujer. Adán, ¿qué has hecho? Y empieza a, no, la mujer que tú me diste, esa señora que usted me dio por compañera, esa me dio del fruto y comí. Mire usted que se genera división. Mire usted que se va generando una división. Podríamos pasar ligeramente por la historia de Caín y de Abel. Ellos también en el uso de su libertad, el uno también bendecido con una producción agrícola, el otro bendecido con una producción pecuaria, y parece que les quedó chiquito el paraíso porque se enojaron y el uno le quita la vida al otro. Y al hacer esto, en el uso de su libertad, porque fue libre para hacerlo, pero esa libertad, abusando de esa libertad, los conduce a una esclavitud. Caín tiene que irse del mundo. Tiene que experimentar ahora el miedo. Tiene que sentir la persecución. Abusar de la libertad conduce al pecado y el pecado, perdón, tiene grandes cadenas. El texto entonces nos ofrece la posibilidad de contemplar ese misterio en el pueblo de Israel. ¿Cómo llegaron los israelitas a Egipto? ¿A qué fue que los llevó nuestro Señor a Egipto? Dios no los llevó para que fueran esclavos. Dios los llevó para no morir su pueblo de hambre. Pero ellos se amañaron allá. Ellos empiezan a vivir la cultura de ellos. Ellos se postran ante los dioses. Ellos caen en la idolatría. Israel ha caído en la esclavitud. Nos dice en la página 45, Israel ha caído en la esclavitud por no ser fiel a Dios, por haber repetido la misma historia del Génesis. Y lo que en principio fue bendición de Dios, el hombre la destruyó, echó a perder lo que Dios había dado amorosamente. Una vez más, el pueblo experimenta las fatales consecuencias del pecado. Miramos y podemos contemplar ese acontecimiento. Dediquemos unos segundos a contemplar cómo nuestro amado Señor nos ha hecho, insisto, a su imagen y semejanza. Nos dio el gran regalo de la libertad, pero cómo la torpeza del ser humano nos conduce hacia la esclavitud. El pecado siempre genera esclavitud. Bueno, ahora la reflexión que nos plantea nuestro documento nos invita a centrar ahora
nuestros ojos en Dios. Ya miramos la esclavitud, ya miramos cuál es el origen de nuestras cadenas, ya miramos las cadenas de la primera pareja humana, de Caín de Abel, y hemos dado una vueltica por el origen de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Pero no, el tema no es la esclavitud, el tema es que Dios nos quiere libres y nuestro Señor actúa. Hemos escuchado en esta lectura que Dios nos regaló a través de nuestro hermano y amigo Fernando, cuando en esa voz serena y calmada llega y nos ofrece ese relato de cómo Dios escucha el clamor de su pueblo. Dios escucha a ese pueblo que estaba sufriendo la esclavitud. Dios escucha el clamor de tantas mujeres que estaban viendo cómo sus hijos eran asesinados. Vieron, nuestro Señor atiende ese dolor del pueblo de Israel que está viendo cómo sus hijas están siendo ultrajadas y humilladas. Dios no está lejos de su pueblo. Dios está cerca de su pueblo. Dios está cerca de su pueblo que sufre. Dios escucha el clamor de su pueblo. Por eso el texto nos afirma y dice, se puede palpar, se puede sentir el compromiso de Dios nuestro Señor en favor de los más vulnerables de su pueblo. Dios, digámoslo como en temas muy nuestros, Dios que se pone las botas para sacarnos del barro. Dios que se sumerge en tanta miseria humana para rescatar al ser humano. Dios sufre con su pueblo. Dios se compromete personalmente. En la narración que hemos escuchado, hemos podido escuchar, insisto, en una narración que nos hicieron muy serena y muy calmada, cómo el pobre Moisés se asusta, tiene toda esta experiencia, pero Dios le dice, espera un momentico, es que soy yo, no tengas miedo. Vas a ir al faraón, pero vas conmigo, yo voy contigo. Dios asume y se compromete personalmente a acompañar a su pueblo. No es como ese dicho famoso de decir, animémonos y vayan, ¿no? Sino que nuestro Señor asume la cabeza. Es Él el que va a liderar la liberación de su pueblo. Dios ve la esclavitud del pueblo. Dios ve el dolor, ve la insensibilidad de los tiranos, ve la crueldad y Él escucha clamoroso el grito de este pueblo pobre, ese llanto, ese sufrimiento, todo ese dolor es el que hace sentir, hace conmover las entrañas de Dios. Y Dios toma la iniciativa. Vamos a salvar al pueblo. Vamos a devolverle la libertad al pueblo. Vamos a conducirlo como en tiempo de Abraham a una tierra que emana leche y miel. Lo vuelve a conducir a una tierra, pero la necesidad es caminar con Dios, así como lo hizo Abraham. Ahora se invita a este pueblo a caminar con Dios. Por eso Dios es decididamente buscador de la libertad de su pueblo. Quisiera yo aquí abrir un paréntesis porque he escuchado como mucha queja de parte de algunos que han leído de pronto algún par de libros que son docentes, profesores, que le dicen a nuestros jóvenes y a nuestros niños que no hay que ser ovejas, que la Iglesia Católica los invita es a ser ovejas, a ser borregos, a que todo anden ahí con la cabeza y que si les dicen háganse para allá, que se vayan para allá, como decir que la oveja pierde la libertad. Cuando se predica el evangelio de Jesucristo, buen pastor, recientemente celebramos a Jesús, el buen pastor, puede uno contemplar como esa forma
de decirles que no podemos ser ovejas, no podemos ser borregos, allá las borregas, allá los ovejos. Pero es que nuestro Señor es un Dios que pelea por la libertad de su pueblo. Es un Dios que hace surgir la libertad en su pueblo. Jesús es pastor, pero él va delante de las ovejas. Él va poniendo el pecho por las ovejas y las ovejas van enfrentando el mismo camino del pastor. No es otro camino, el mismo camino. Y podemos nosotros ver entonces con alegría, con una profunda alegría, podemos ver cómo Dios lucha por nuestra libertad. Y la máxima esclavitud de nosotros es el pecado. El texto, entonces, nos invita a contemplar las nuevas esclavitudes. En una forma muy generosa, el autor nos propone ver las esclavitudes modernas. Página 43, casi al final, en el último párrafo, nos dice, echemos una mirada sobre la realidad de nuestro tiempo. Nuestro tiempo. Tendríamos que decir que estamos viviendo un fenómeno de nuevas esclavitudes. Esas realidades que experimentan especialmente los sectores más pobres. Miren, hermanos, estamos en unas situaciones muy delicadas. Ayer que estábamos terminando un proceso de doctrina social de la iglesia, mirábamos el índice Gini, que es el que mide la desigualdad en las comunidades. Colombia está como el segundo país más desigual de toda América. El único que está por encima es Haití. El siguiente país más desigual es nosotros. Ayer veíamos en las noticias unas noticias que es como para uno agarrarse del pelo y decir, pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo les parece a ustedes esa, como esa teoría del control de la natalidad? ¿Cómo empujaron a las familias a no tener hijos? Miren que está casi en el nivel de Egipto. Decía la noticia ayer, la podemos buscar en el canal Caracol, que en este momento, según el DANE, los hogares están conformados por 2.9 personas en promedio. 2.9, ni siquiera 3 personas. Papá, mamá, hijo, o mamá y 2 hijos. ¿Cómo va a ser el futuro de un pueblo así? Un pueblo desigual. Hablaba otra noticia ayer de 2,6 millones de migrantes que pasan hambre en Colombia. Hablaba que por primera vez Colombia aparece como uno de los países de América Latina con inseguridad alimentaria. Para nosotros ayer fue, pues al menos para mí, un escándalo terrible que en una tierra tan fértil, tan abundante, tan exuberante, donde podemos cultivar diferentes alimentos durante todo el año, estamos en la zona tórrida. Imposible que las familias solamente tengan 1 o 2 alimentos en el día. ¿Cuáles son nuestras actuales esclavitudes? Dios no soporta que sus hijos sean esclavos. Dios mismo toma la iniciativa para sacarnos del dominio de los nuevos faraones. Y tal vez dentro de nosotros, en ustedes, haya muchos Moisés para escuchar ese llamado de Dios, para dejarse atraer por ese fuego que no se extingue, que para nosotros hoy día es la fuerza del Espíritu Santo, para contemplando ese fuego que no se extingue, esa llama, hemos sido llamados a hacer luz del mundo, para ir a buscar a esos nuevos faraones y conducir al pueblo de Dios a la libertad. Dios es amor.
Dios nos ha hecho libres. La esclavitud no cabe en el corazón de Dios. El pecado, tristemente, es quien estropea el plan de Dios nuestro Señor. Es el pecado el que nos quita la libertad. Cada vez que uno comete un pecado, uno pierde libertad. Además de esto, hermanos, esta situación de esclavitud que genera el pecado es el motor que hizo necesario que Dios interviniera en la historia para salvar al ser humano condenado a la muerte. Dios que se conmueve por su pueblo. Dios que libera del pecado. Es que nos puede conmover en este momento de nuestra reflexión, poder ver cuando bajan al enfermo que desentejan la casa y bajan al enfermo en la camilla y lo colocan delante de Jesús. Y el amado Señor, de la primero que lo libera es del peso del pecado. Hijo, tus pecados son perdonados. Y para comprobar esa libertad, lo sana, le hace levantar de la camilla. Miren ustedes, voy a leer acá una parte de la página 45. Entonces, al aparecer el pecado con toda su fuerza, las bendiciones de Dios desaparecen, se pierden. El pueblo empieza a sentir hambre y fatiga. No tienen tierras, están en tierra extranjera. Los gobernantes de turno imponen normas al pueblo de Israel, limitan la familia, los obligan a pesadas labores que los hacen inhumanos vivir en ese territorio extranjero. Y es precisamente este sufrimiento el que lleva al pueblo a levantar esa voz a Dios, a levantar ese clamor. Y ya más adelante, lo que podemos contemplar es cómo el pueblo, ya en el Nuevo Testamento, sometido por las cadenas de estas esclavitudes que veníamos meditando, Dios, por su Hijo amado Jesucristo, nos invita a pasar del pecado y de la idolatría en el cual caemos tantas veces para volver a esa alianza con Dios. Que tengamos la certeza de que Dios es nuestro único Señor y que nosotros somos su pueblo. La esclavitud que viven millones de seres humanos en el tiempo presente. Conociendo el corazón de Dios, que siempre se inclina en favor de los pobres y los oprimidos, nos tiene que llevar a nosotros primero a gritar a Dios nuestro Señor, a clamar por nuestra libertad y la libertad de su pueblo, pero también nos invita a considerar cómo podemos nosotros servir para la liberación del pueblo. ¿Qué podemos nosotros hacer para romper las cadenas? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros, a la manera de Moisés, escuchar ese mensaje de Dios? Entender que que el pecado nos hace sus esclavos y qué podemos hacer nosotros para caminar hacia el amor de Dios. Este momento los invito a que sea un momento de reflexión para todos, que miremos nosotros con amor nuestra familia, que miremos con amor la comunidad y que podamos siempre estar, así como nos presenta esta última diapositiva, estar en los brazos de Dios. Terminamos entonces con esta lectura. Si Fernando nos hace el favor de leer aquí esta diapositiva para que el resto vayan interiorizando este asunto. Un creyente debe ser alguien que con la vida que lleva da testimonio de la luz que se ha encendido en el corazón de los que tienen esperanza en el Dios que salva y que libera. Amén.
Que seamos nosotros testigos de esa luz y de ese amor de Dios que nos protege y nos libera. Muchísimas gracias a todos, mucho ánimo, tenemos tareas en el libro, hay algo para actuar, para repasar y para celebrar nuestra fe. Que Dios nuestro Señor los proteja y nos bendiga a todos. Gloria al Padre y Amén. al Hijo y al Espíritu Santo, como como era en era el en un principio, principio, ahora y desde por siempre, los por los siglos de los siglos. siglos. Amén. Nuestra Señora del Amparo de Chinavita, Ruega por nosotros, ruega por Dios los nosotros. bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí nos han colocado nuestra próxima reunión, 9 de mayo, 7 de la noche. Muchas gracias. Una Buenas Una noches, Padre, cosita, gracias. vayan escribiendo preguntas, reflexiones, que tendremos un momento para dialogar en esto. Entonces, feliz noche, quedamos en manos, Jenny. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Invitarlos al próximo encuentro jueves 9 de mayo. Como el padre les recordó, desarrollar las actividades propuestas. Luz Amanda tiene levantada la mano, tiene la palabra. Amanda, ¿nos vas a decir algo o es solamente saludo? O como dice el padre, si alguien tiene alguna pregunta, pues podemos aprovechar y en el próximo encuentro dar respuesta, pero aprovechemos 2 minuticos que tenemos. Pregúntale una vez el tema, que es el 7 y Yo 8. aprovecho de pronto, si pudiéramos hacer, así sea, una lista de unas 5 esclavitudes modernas. Si alguien puede ir diciendo alguna de las esclavitudes que ustedes consideren. El celular, Los Vea, vicios, el alcohol. la pereza, Ajá. Cerveza. No endereza. el odio, la envidia, Mire, nos escribe Yamile, el egocentrismo. El orgullo. Ajá. Muy bien, Dinero. el dinero, la mentira, la mentira. Y mire que nos van haciendo esclavos, el querer tener y tener y tener. el tener. Y también el no tener. A tener. Sí, porque no tener muchas veces por pereza o porque la persona es bastante negativa. No es que no me dieron la oportunidad, pero no busca cómo salir de esa situación en que se encuentra. Muy bien, nos escriben en el chat también el internet. Vea otra esclavitud. Tráfico de personas. ¿Cómo? El tráfico de personas. El tráfico de personas. Y miren cómo pudiéramos nosotros ayudar a que esas esclavitudes sean rotas, esas cadenas, y poder tener la libertad de los hijos de Dios. Es una buena parte de la tarea que nos están colocando, que lo podemos